Muy buenas tardes. En este jueves nuevamente caluroso. Evidentemente, a nuestra gran casa al ambiente seguimos sin darle ningún tipo de cuidado. Y es por eso que nos están ocurriendo estas cosas, lluvia, calor, frío. En otros lados vemos cómo se llevan las casas, las inundaciones, y en otros cómo la desertificación está aumentando. Pero bueno, hoy está bastante caluroso y esperemos que aquí en Millennium, Canal 17, en Política para Todo, podamos tener una buena entrevista con este invitado de lujo que tenemos. Atiéndame, le voy a dar los papeles. Ex integrante de la Corte, no de la Corte, sino del Juzgado Federal. Ex integrante de la Corte de Justicia. Ex integrante del Ministerio de Seguridad. Así que es un hombre que sabe mucho, evidentemente. Doctor Abel Cornejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá, muchas gracias por invitarme. No, por favor, faltaba más. Un placer tenerte acá. Solo nosotros que nos gusta la política y la historia podemos juntarnos un día como hoy, ¿no? Si no estamos sonados. Así es. Abel, a ver, yo lo que quiero que hablemos hoy sobre todo es de tu futura candidatura, no tu futura, sino cuáles van a ser tus ideas, tus propuestas, todo como intendente. Pero antes te quiero hacer una pregunta, porque a mí me dejó pasmado y vi de que Dios de alguna manera está con el pueblo argentino. Vos que fuiste ministro de Seguridad, ¿qué opinás de lo de ayer? Que menos mal que no ingresaron ahí donde estaban todas esas multitudes y donde podía haber pasado cualquier cosa. ¿Eso estaba bien organizado o fue una cosa que... Un desastre. Es un desastre, ¿no es cierto? Yo creo que en cuanto a la organización, yo creo que una vez más el pueblo argentino está por encima de sus dirigentes. Antes sucedía al revés. Y el tema de... Está la famosa frase, la organización vence el tiempo. Vence el tiempo. Es irrefutable esa frase. No hay duda. No hay duda sobre eso. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Desde el momento que la Argentina llega a ser finalista, no vamos a hablar de fútbol, sino de organización, Sí. existía la gran posibilidad de que sea campeón del mundo. De que sea campeón, claro. Y aunque no lo hubiese sido, supongamos que la Argentina pierde la final, que gracias a Dios no sucedió. Sí. Si perdía la final del campeonato mundial, dado lo que ha sido este mundial para la selección, la entrega que han tenido los jugadores, el ejemplo que han dado, toda una serie de cosas, lo único incorrecto, que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, es lo que hace Dibu Martínez con ese gesto. Claro, eso fue, pero después, fuera de eso, hubo todo un marco de lo que decía Mandela, un país, un equipo. Esa es la sensación o casi una certeza que dimos ante el mundo, ¿no? Sí. Una algarabía argentina, miles de kilómetros. A raíz de eso, era lógico pensar que miles y miles de personas se volcasen a la calle. ¿Por qué te digo que nosotros compartimos la misma pasión con la historia y la política? ¿A qué me acordé con esto de la organización vence el tiempo? Está bien que ahí habían otros factores. Ahí que lo estoy viendo a Perón en la pantalla saludar en su último discurso. ¿Qué es lo que le provoca un enorme fastidio y una enorme tristeza a Perón cuando vuelve por segunda vez el 20 de junio del 73? Ezeiza, más allá de los enfrentamientos ideológicos, fue una gran desorganización. Sí. Una gran desorganización. Esto era una fiesta popular como no se recuerda en la historia argentina. Creo que hay 3 o 4 ocasiones en la historia argentina. Uno, el día del renunciamiento. Sí. Otra debe haber sido seguramente la clausura del acto de Alfonsín del 83. Sí. Es probable que haya sido así. Y otra, este acto, digamos. Cuando ha sido la muerte de Perón, que ha sido también multitudinaria, fue diferente la forma en cómo se da la gente en las calles de la ciudad de Buenos Aires,
de todo el interior se dio también, pero en las calles de la ciudad de Buenos Aires, porque eran cuadras y cuadras y cuadras donde la gente se agolpaba al paso de la Cureña, ¿no? Al Entonces, paso de la Cureña, distinto. claro. Y además estaba triste, es decir, Claro, era eso otro ambiente, otro ánimo. Era un ambiente de pesar, un ambiente lúgubre, distinto. Pero en esto, que era una algarabía de 3 millones o más de argentinos, yo creo que han sido más, ¿no? Porque Sí, uno ve sí, sí, y creo ve, que y sí. ve lo que pasaba en La las otras ciudades también. Entonces, bueno, ahí en materia de seguridad hay que tomar una serie de recaudos o por lo menos ver qué podía haber llegado a pasar. En realidad ha sido un milagro que, salvo esa persona que se tira del puente y para subirse al colectivo, a la selección, y cae al suelo, uno cae adentro y otro cae afuera. Uno cae adentro, otro cae afuera. Bueno, para lo que fue ese movimiento, y después hubo cierta vandalización en torno al obelisco y a la vuelta de eso, pero en ese número de gente, la verdad que vuelvo a decir, la gente estuvo por encima, otra vez por encima de los dirigentes. No es cuestión de ponerse maestro ciruela, decir debieron haber hecho esto, debieron haber hecho otro, sino una sola palabra. Hay que prever ese tipo de cosas. Y dentro de la posibilidad de prever hay que si se va a concentrar esa multitud dentro del obelisco, yo creo que ha sido también que por la gracia de Dios los jugadores no han llegado ahí. No han llegado ahí. Porque ¿qué pasaba si se baja todo el equipo, no solamente Messi, en ese mar humano, que todo el mundo iba a querer saludarlos, tocarlos a los jugadores, que le firmen camiseta, que le firmen pelota? Bueno, la actitud de los jugadores realmente ha sido ejemplar también en eso, como decían los antiguos legionarios romanos, ¿no? Digno en la derrota, sobrio en el triunfo, una gran sobriedad de parte de ellos, transmitiendo alegría, pero siempre viendo de no exacerbar, ¿no?, a la multitud, porque era absolutamente inmanejable. Sí. Entonces yo creo que si hay algo que no se puede hacer en materia de seguridad, es improvisar. Es improvisar. Vos sabés de que yo siempre me titulo como un carrillista. Es decir, para mí Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud Pública que hubo en la Nación, nombrado por el general Perón, él nos enseñó una frase: prevención. Así es. Y eso, en salud, la prevención es fundamental. Y por lo que veo y por lo que tú acabas de decir, la prevención, es decir, prever de lo que podía pasar, era la clave. Cuando se dice, por ejemplo, eso para cualquier ciudadano común, cuando se cometió un delito y se lo esclarece, no se lo dice, pero ahí ya hay un fracaso de la seguridad, porque el delito ya se cometió. Entonces, cuando se dice hay bajo índice de delictividad, es porque hay una buena seguridad preventiva que evita la comisión del delito. Por eso es tan importante la prevención en materia de seguridad. Delito o en distintos ámbitos donde la seguridad, que no es solamente, que esa es otra cuestión, no es solamente el ámbito delictivo, el ámbito de los espectáculos de toda clase, como pueden ser los partidos de fútbol, los conciertos musicales que tienen, es el siglo XX, algún sociólogo dijo que bienvenidos a la masividad. Durante todo el siglo XX se empiezan a congregar inmensas multitudes que ya no eran las antiguas multitudes de las revoluciones políticas, sino de todo tipo, un fenómeno sociológico. Sí. Que tiene que ver directamente con eso, ¿no? Bueno, acá tenemos un mensaje, a ver. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para el doctor Abel Cornejo de parte de nuestro gremio SUCMRA. Ajá. Ah, la mía parece árabe el gremio ese, ¿no? Es el de los mensajeros. Ah. Es el de los mensajeros, que hace pocos días fue su día. Ah. Muchísimas gracias. SUCMRA. Es un gremio muy pujante porque sobre todo ha tenido un enorme crecimiento durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, claro. En todo el país. Ellos eran los encargados de darnos comer, de llevarnos las cosas y todo. Sí, pequeños héroes anónimos, digo yo ahí, ¿no? Sí. Que hicieron eso, que están en una gran expansión. Marcelo Nina
Ajá. secretario general, Exactamente, Marcelo. de cadetes y mensajeros. Ahí está. Lo felicito, doctor, por todas las obras buenas que hicieron. Hola, muy buen programa y qué buena la entrevista hasta ahora. El único que presenta proyectos para nuestra Salta olvidada, zona norte, Apolo incondicional. Apoyo. Sí, Ah, que me han puesto los dos L. Pues. Buenas tardes. Excelente programa. El doctor Abel Cornejo es el único que puede cambiar la realidad de los barrios de la ciudad y devolver la dignidad a los vecinos. Por eso tiene que ser el próximo intendente de la capital. Gracias, Carmen de Floresta. Un saludo al doctor Cornejo. Gracias por acercarse a mi barrio. Nunca se acercó un ministro a escucharnos, así que valoramos eso profundamente. Ojalá sea el próximo intendente de la ciudad, Liliana, 20 de febrero. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, por lo que veo, ya, todavía no hemos comenzado a hablar de municipalidad, de municipio, ni de municipalidad, y ya te están felicitando. Eso es bueno, Abel, ¿no? Eso es bueno, sin duda. La gente muy buena conmigo, muy generosa. Yo debo decir eso, que en todos los lugares donde yo he ido me ha recibido muy bien. Yo siempre digo que no hay que tener miedo a la gente, porque no hay forma de gestionar si no es a través de la gente, y escucharla porque es la forma de aprender a gestionar también. No es que uno vaya a improvisar cuando va a un barrio, pero si uno ve la realidad de los distintos barrios de Salta, ¿quién mejor que la gente para decirle, falta una cámara, hay que aumentar la cantidad de policía, está pasando tal cosa en tal lugar, en esa casa se vende droga? Bueno, todos esos fenómenos que hay que lidiar con eso, y que no es menor por el crecimiento que ha tenido Salta. Claro. Y influye demográficamente también es la que más ha crecido, ¿no? Salta en el país. Eso he leído el otro día. Si no es la primera, es la segunda ciudad argentina, pero está ahí. Está ahí. Y nosotros tenemos que ver que cuando vuelve el Estado de Derecho, en el año 83, había 325.000 habitantes en la ciudad de Salta. Según dicen ahora, cuando se den los números del censo, va a tener 800.000, más el área metropolitana. Claro. Y esa visión del área metropolitana también nos confronta en que vamos a tener que empezar a trabajar sí o sí en forma mancomunada con los municipios que rodean a la ciudad capital, porque hay algunos que ya tienen problemas que son comunes a la capital. Yo siempre digo, Vaqueros, el barrio de los Paraísos de Cerrillos, tiene mucho más en común con toda la zona sur de la ciudad de Salta que con el propio pueblo de San José de los Cerrillos, ¿no? Es una cosa increíble, pero es así. Son estos nuevos fenómenos que depara Salta, y que por eso hay que apegarse a un plan de gestión, a un plan de trabajo y a un plan de desarrollo urbanístico de la ciudad, sin ir más lejos, que recién que estamos hablando off the record. Sí. Acá con el amigo Saca también, que ahora dice que ha descubierto que el transporte público lo tranquiliza para no venir manejando, lo cual seguramente tiene que ser así. Pero ¿cuál es uno de los problemas que tenemos en el centro de Salta? No hay dónde estacionar. Entonces, los estacionamientos públicos, hay varios modelos a seguir. Hay algunos que dicen que hay que ir hacia arriba, y otros, como se ha hecho en Zaragoza, que tiene cierta fisonomía parecida a la de Salta, que son los estacionamientos subterráneos. Había uno planificado en la Plaza Belgrano, por ejemplo, y habrá que ver otros más, ¿no? Pero todas estas cosas nos indican que en la ciudad tenemos que empezar a verla con otra mirada y entrar al siglo XXI. Es decir, comenzar a modernizarnos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, te hago una pregunta, a ver. Te despertaste una mañana y dije, voy a ser intendente. Vos eras ministro de seguridad, estaba bien, y una mañana te despertaste y dijiste, voy a ser intendente, o lo viniste elaborando, digamos, en tu mente, comenzando a pensar en los distintos proyectos e ideas como las que acabas de contar, y dijiste, yo puedo ser intendente. El otro día les contaba en un acto en Villa Soledad, ¿por qué esta pregunta que vos me estás haciendo? Un día fui de visita al centro vecinal en Villa Soledad, y cuando terminaba la reunión se me arriman 2 o 3 personas y me dicen, bueno, usted ha hablado de algunos temas de seguridad y habló de otro tema de la ciudad, ¿por qué no se anima?
Me quedé pensando con eso. No hay operativo clamor, ¿no? Yo eso aviso porque Sí, no sí, hay sí, sí. para nadie. Y Sí. también hay que saber otra cosa, que es que la gente está fastidiada, la gente está molesta. Tiene que haber una renovación dirigencial, a mí me parece importante en ese sentido. Hay muchas personas muy interesantes, no necesariamente es obligatorio ser joven también, es muy importante no captar, porque es un verbo horrible, sino convencer que es distinto a la juventud para que abandone esa apatía y entre de lleno nuevamente en la actividad política, sin desdeñar la experiencia. Yo creo que en Salta hay mucha gente valiosa, incluso que yo ocupo cargos públicos, que yo tenía una gran esperanza en ese sentido, por ejemplo, en la Convención Constituyente, que se llamase a gente que ha tenido una gran experiencia en todo lo que es el sector y la cosa Sí. pública. O sea, mezclar, de la mezcla de experiencia y juventud es donde sale el verdadero desarrollo. Y lo que me ha decidido finalmente a mí es que tanto andar, como los viejos trovadores, ¿no? Andando se hace camino. Se hace camino al andar, como decía el poeta, por los distintos municipios del interior y los barrios de la ciudad de Salta. Me pareció que yo siempre he tenido vocación por la cosa pública, nunca me imaginé que iba a ser candidato a intendente de Salta, pero cuando la gente me empezó a decir y me empezó a plantear problemas y empecé a pensar y se empezó a arrimar también gente con distintas propuestas, hay mucha gente en Salta que ha trabajado por la ciudad, perdón, y que hay que llamarla en materia urbanística, en materia de impacto ambiental, en materia de transporte, y en base a eso hacer un plan de gestión para consensuarlo y tener una visión, una mirada distinta hacia el futuro de la ciudad de Salta. Tenemos mensaje. Bueno, estás muy famoso hoy día. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Mejor. Mejor. Para el doctor Abel Cornejo, el mejor ministro de Seguridad que tuvimos hasta ahora en la provincia de Salta, el que se comprometió realmente, que me entra otro más ahora, el que se comprometió realmente con el personal policial y penitenciario. Ojalá algún día vuelva, porque empoderó a las mujeres en el poder, igualdad y sobre todo dignidad. Saludos para el doctor Cornejo. Soy Verónica, muy lindo su programa. Muchas gracias. Los Paraísos es un barrio que no tiene enriteado. Así es. Estamos hace 4 años y cuando llueve no se puede salir del barrio. Buenas tardes. Es un SMS para el doctor Cornejo. Muchos éxitos, doctor, por sus proyectos y gracias por recorrer todos los comedores viendo la necesidad que tiene la gente más vulnerable. Dios lo bendiga. Mariel, muy lindo el programa, gracias. Hola, buenas tardes. Lo felicito al doctor Cornejo. Esperamos que este próximo año veamos los hechos de las promesas y proyectos que hizo en Barrio Círculo 3. Muchas gracias. Bueno, muchísimas acá, gracias. Sí, yo creo que si te hablan es porque te lo mereces, Abel, ¿no? Nada más que yo creo que la gente tiene que interpretar que si tú llegas a la intendencia, al menos así lo veo yo, vas a tener primero que ver la realidad que te queda, es decir, la realidad que te dejan, y de ahí en más tener que comenzar a hacer todas las propuestas que tú has hecho y lo que le has prometido en distintos barrios. Creo que debe ser así. Y segundo, si me dan el presupuesto que corresponde. Ahí está la llave, ¿No es cierto? ¿no? Claro. Pero porque ahí, poderosos caballeros don dinero, ¿no? ahí has tocado un punto central de la cuestión. Yo creo que en esta elección, cuando se presenten, por ejemplo, los candidatos a diputados por la capital tiene 19 diputados que la representan. Yo, a mi modo de ver, está subrepresentada la capital, pero bueno, 19 es un número. Una de las cosas que hay que hacer, porque eso no es un tema del Consejo Deliberante, es pelear por el aumento del presupuesto de la capital. El presupuesto de la capital hoy son 19.000 millones de pesos. Es casi menos de la mitad
que el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad. Lo cual no es que el Ministerio de Seguridad tenga un presupuesto alto, me parece que la municipalidad tiene un presupuesto bajo. Y después está el tema recaudatorio de la municipalidad, que tenemos que saber que en Salta es una ciudad, esta mañana me lo decían, estuve con un grupo de vecinos conversando, una señora me decía, usted tiene que saber que en Salta prácticamente se extinguió la clase media. Yo era clase media, me decía ella. Y ahora estoy absolutamente empobrecida y está dentro de lo que es la economía informal. Entonces nosotros tenemos más de un 60% de la población que está en una zona altamente vulnerable desde el punto de vista económico, y no es la dádiva el tema. Hay una palabra que no es una palabra mágica, sino una palabra clave, que es que tenemos que volver a la solidaridad. Y volver a la solidaridad implica también ver en dónde está el punto central de la vulnerabilidad. Y ahí tenemos la cuestión esta de la economía informal, que en algunos casos se ve que molesta, el tema, por ejemplo, de los feriantes del Parque San Martín, la discusión sobre la estética, podemos estar de acuerdo en hablar qué es lo que está bien y qué está mal desde el punto de vista estético. Pero primero que nada que nos interese humanamente la gente y veamos que son 250 familias, que hay que darles una salida, no es solamente sacarlos, es ver qué es lo que va a hacer esa gente. Tenemos cantidad no de vendedores ambulantes, de vendedores que están en un lugar en la vía pública. El otro día que estaba visitando Castañares, o siempre cuando paso para irme para mi casa, ver en la avenida Patrón Costa, en la intersección con la avenida Constitución, por ejemplo, Sí. y en tantas otras avenidas de Salta, donde hay puestos de vendedores de frutas, de verduras, de distintas cosas, que esa gente trabaja de sol a sol, con calor, con frío, con lluvia, pero la tenemos que incorporar a la economía formal. Entonces ahí yo creo que el municipio, que es la primera célula de la democracia, es donde también tiene que tener una mirada social inclusiva. Ahora, te hago una pregunta, Abel. Todos esos manteros, feriantes, toda esa gente que están queriendo no buscar plata para irse a ver el Mundial de Qatar como se fueron muchos, sino que están viendo de tener plata para poder darles de comer ese día a su familia, ¿cierto? Esa es la definición No sé. más exacta del tema. Ahí está la cuestión. Claro, entonces, tenemos que ayudarlos. Por eso es que Ver yo de te qué digo. manera se hace y ser equitativo. ¿Por qué? Porque aquel comerciante que tiene su negocio y paga el impuesto, el tipo dice, bueno, pero si el hombre vende lo que yo vendo y él me lo vende sin impuesto y yo con impuesto, yo soy más caro, yo no vendo y él sí. Así Ahora, no sé, cobrar un cano, 100 pesos por día, por decir algo, no sé cuánto será, ni qué, pero hay que acostumbrarse a la palabra impuesto. Exactamente. Esa palabra hay que acostumbrarse, creo yo. Poco a poco, bueno, una de las grandes asignaturas pendientes de este país es una reforma tributaria, ¿no? Entonces, en el caso de los monotributistas, que siempre apunta a los microemprendedores, a las pequeñas empresas, a ese sector de la economía informal que estamos hablando, que es un sector productivo importantísimo, pero nos damos el caso que en los feriantes del Parque San Martín hay muchos que sí pagan impuestos. Ah, ¿pagan? Sí, claro. Ajá. En el caso de los manteros es otro problema, pero en cualquier caso, yo creo que hay que ver qué solución se les da y cómo seguir por esta misma razón. O sea, no es gente que está vendiendo droga, es gente que está trabajando. Pequeña, enorme diferencia. Entonces, ante esas cuestiones que yo digo que hay que apelar a la solidaridad, no como una cuestión de beneficencia, sino algo mucho más importante, sino apelar a lo que es la dignidad y la condición humana. Claro. Los grandes movimientos populares de la Argentina han sido eso. Se han preocupado antes que nada por el hombre y la mujer argentino, no por otras cosas. Y por eso se hicieron esos grandes movimientos populares. Y en esta elección parece ser que vamos a debatir si es que las variables de ajuste de ese neoliberalismo que yo muchas veces hablan los economistas por televisión, y me pregunto,
¿A cuántas personas le estarán hablando? ¿A 200.000, a 300.000? Son 45 millones. Son 45 millones, sí, sí, sí. Entonces yo ahí lo sigo firmemente a un gran pensador económico hindú que es Amartya Sen, que es el primer premio Nobel que se dedica de lleno a la cuestión de la pobreza. Con ese banco que hizo el de la pobreza. Exactamente, ¿no es cierto? exactamente. Te paro un poco acá, Abel, vamos a la parte comercial, Sí, señor. que es la que mantiene nuestros programas y todo lo demás, y luego seguimos esta linda y hermosa entrevista. ¿Ah? Con todo gusto, muchas gracias. Vamos nomás a la parte comercial. Bueno, continuamos con nuestra segunda parte acá en Canal Millennium, Canal 17, en Política para Todos, y seguimos con nuestro invitado, el doctor Abel Cornejo. Abel, a ver, la municipalidad, viéndola desde el punto de vista político, es un pequeño gobierno, una pequeña provincia dentro de otra provincia, porque tiene Ministerio de Desarrollo Social, tiene Ministerio de Economía, tiene Ministerio de Gobierno, tiene Jefatura de Gobierno, ahora es decir, tiene un montón de cosas. ¿Por qué? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué a veces nos encargamos de mostrar, aunque claro, yo creo que sé por qué, pero te pregunto a ti a ver si coincidimos. ¿Por qué tratamos de mostrar grandes y faraónicas obras cuando yo el martes fue la lluvia, anduve en medio de los barrios, estuve hasta las 3:30 de la mañana? Toda la gente inundada, pasándolas a casas que estén más alto y que los tengan ahí para poder ir saliendo a buscar por todos lados hierba, harina para que puedan cocinar para el otro día un bollito con un mate cocido. ¿Por qué es que está siempre ese concepto de mostrar lo que está arriba y no lo que está ocurriendo hasta en barrios que no están ni reconocidos por la municipalidad? Así es. Bueno, ahí está, ¿no? Uno de los temas. Acá se ha hecho el PIDUA. Sí. Y el PIDUA es una especie de pequeña Biblia del urbanismo, porque lo ha hecho gente altamente capacitada y se le ha ido haciendo caso conforme a las circunstancias. En algunas cosas sí, en otras no. Yo creo que eso, como guía de trabajo, es extraordinario. Y esto que vos estás señalando, el tema de los barrios. La ciudad en muchos aspectos, hay gente que no le gusta cuando yo digo esto, está detonada. ¿Por qué? Porque Salta pasó a ser de esa suerte de aldea provinciana a ser una gran ciudad. Salta hoy es una ciudad donde incluso desde el punto de vista recaudatorio tiene un impacto muy alto. Y hay que trabajar sobre eso. Y hay que trabajar sobre todas estas cuestiones. Si uno va por la zona este, Villa Mónica, Villa Mitre, Sí. llegaba hasta esa calle central que hay ahí, que divide de lo que eran los barrios viejos, digamos, Sí. y antes habían Yuyarale y el Cerro. Sí. Ahora se hacen 30 cuadras hacia arriba, se todo sube edificado. el cerro y está absolutamente todo poblado. Ahí faltan cantidades de servicios. Y ahí hay que empezar también a definir cómo y hacia dónde tiene que crecer la ciudad. La ciudad está comiendo el Valle Lerma. Te hago una pregunta. Sí. ¿Todas esas tierras son fiscales? No, hay de todo. Hay algunas tierras que son, otras que no. Hay una gran, hablando de improvisaciones, en algunos lugares se les dio a los centros vecinales personería jurídica sin contar con la posibilidad de tener los servicios básicos. Para que se dé la personería jurídica de un centro vecinal, Sí. Eso hay que explicárselo muy claro a la gente, porque dice, nosotros tenemos la personería jurídica del centro vecinal y es como que automáticamente va a mejorar el barrio, y no es así. Primero hay que hacer los servicios y después buscar la personería jurídica. Claro. Es decir, como un barrio privado. Claro, Un nada barrio más- privado nada no te más que pueden esto es vender un público. lote si no está bien delimitado, si no Exactamente. tiene agua, si no tiene cloaca y si no Exactamente. tiene luz. Exactamente. En cambio acá, es decir, entonces, a ver, lo que yo siempre digo, como en salud, la salud es única. Así es.
En el hospital público puede haber una salud que tenga sábanas de grafa y en el otro sábanas de hilo, el otro que tenga un televisor 78 pulgadas y este que tenga un televisor de 14, pero la salud es siempre la misma. Es siempre ¿Y la por misma. qué no pueden hacer lo mismo si yo voy a darle a una persona su futuro hogar? Es decir, le voy a decir, vos acá vivís, bueno, a ver, ve cómo podés hacértelo. Yo voy a ver cómo te ayudo, pero no te ayuda nada, ¿no? Una de las propuestas nuestras es Sí. hacer a través de asociaciones vecinales manejadas por los vecinos, instaurar un plan de la vivienda social a nivel municipal, porque yo no sé si a vos te da la sensación, antes, cuando nosotros éramos jóvenes, había como una suerte de compartimiento de estanco. Esto es del Estado Nacional, esto es provincial, esto es la municipalidad. Esto es municipal. Sí. Eso ahora ha evolucionado ya. Entonces no es que la municipalidad no puede hacer y se deriva a la gente y decir, no, esto le corresponde a la provincia. Seguramente la provincia, por el volumen que tiene, por una cuestión presupuestaria y por su propio rol dentro de lo que es la constitución provincial, tiene la responsabilidad mayor. Ahora, en un municipio del volumen de la capital de Salta, la municipalidad no puede permanecer ajena o impávida ante el principal problema que tiene Salta en este momento, que es el déficit de vivienda. Nosotros nos faltan más de 120.000 viviendas en toda la provincia. Entonces, ante esas carencias es donde nosotros tenemos que ver, y por eso digo también que tenemos que trabajar con los municipios del área metropolitana a ver cómo se puede ir revirtiendo esa situación. Y yo creo, a raíz de distintas experiencias que hubo en el pasado, incluso cosas que vi en la justicia, que siempre en eso es una gran experiencia de vida también, porque uno de los tres poderes del Estado, en las cooperativas de vivienda siempre hubo problemas. Si se hace una asociación de vecinos, donde son los propios vecinos que controlan su fondo y la municipalidad asume un rol coadyuvante, es un rol propulsor, un rol de ayuda, sin el manejo de los fondos, yo estoy seguro que en Salta se van a empezar a construir más viviendas. A ver, ¿es muy difícil eso? No. Yo creo que no. ¿Y por qué no se hace? Porque yo lo que veo, al menos, yo tengo 4 merenderos, ¿no? A los cuales siempre les proveo. Ahora les tengo que llevar la harina, el azúcar y las nueces y las pasas de uva para que hagan los panes dulces, ¿no? Y eso lo tengo a través de la Fundación Luis Oscar Colmenares, que fue hecha, que la hice en homenaje a mi padre. Y Dicho sea de paso, vos no lo vas a decir, pero yo sí, uno de los tres grandes maestros de la historia de Salta, que para mi modo de ver, y me acordé por don Arturo Frondizi, el que ha sido un gran desarrollista, sí, pero uno de los tres grandes historiadores de Salta, donde Salta está en deuda con Luis Oscar Colmenares. Un enorme difusor de la historia, y una de las personas que yo recuerdo con un enorme afecto, porque él era fundamentalmente un docente de alma, sí, con una claridad expositiva. Era de esas personas que cuando yo era joven admiraba profundamente. Iba de visita a la casa de mi tío Atilio Cornejo, claro, que han sido grandes amigos. sí, Yo podía pasar horas escuchándolo porque eran dos fuentes del saber, ¿no? sí, Así que sí, sí, sí. vos no lo podés hacer, yo sí. Te agradezco. Así que un gran recuerdo a su memoria. Te agradezco muchísimo y yo siempre digo, vos sabés que el otro día fui a ver el Museo de Güemes. Ajá. Y bueno, pagué la entrada, sí. Nombre, Carlos Colmenares. Entré y cuando salí dije, señorita, ¿quién es el que está a cargo? El señor, sí. Señor, dígame, sí. ¿Dónde está la sala de los 3 historiadores que más dedicaron en su vida a que Güemes estuviera aquí así, a que ahora fuera declarado feriado y a que se supiera la verdadera gesta güemesiana? Le estoy hablando del doctor Bernardo Frías, del doctor Atilio Cornejo y del doctor Luis Oscar Colmenares. ¿Dónde hay, aunque sea, un esbozo, un nombre, un cuadro? Pero, ¿quiénes son, me dice? Déjenos, señor, no se preocupe. Ahí está, esas son las cosas que son increíbles, ¿no? Claro, pero volviendo
a lo tuyo, Abel, porque yo veo también otras cosas. Porque yo hablé. En el barrio 20 de junio, en la tercera etapa, que es un asentamiento, en la Villa 20 de junio, tercera etapa es un asentamiento, y yo ahí estoy muy en contacto con Judith Banda, que es la que está, digamos, como jefa ahí en esa zona. Le pregunto a Judith, ¿y qué pasa que tenés que ir siempre a ese pico allá a 300 metros y venir con los tachos cargados, con tus hijos, con tus hermanos, con tus... Y el doctor no nos pone... Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy y lo veo a mi querido amigo, el doctor García Salado, y le digo, che, gordo, ¿qué esperás para mandarle un cañito con agüita y que cada uno saque una manguerita y pueda tener en su casa agua? Hasta que no estén delimitados los lotes, yo no puedo actuar, Carlos. Entonces esto es un despiole, le digo. ¿Sí? Claro, son las cosas. ¿Qué cuesta porque ellos están hace 20 años, ¿qué cuesta hacer eso para la municipalidad, Abel? Eso no es que cueste, sino que yo creo que ahí es donde estamos, ¿ves? Que la interacción, ahí tiene que haber una interacción entre municipio y provincia, y esas cosas las tenemos que solucionar. No me preguntes cómo, pero hay que solucionarlo. O sea, nunca el trámite o la burocracia o el aletargamiento de la burocracia administrativa puede postergar una necesidad tan básica de la gente como es la de tener agua. O sea, estamos en el siglo XXI, en un país que fue la quinta economía del mundo. ¿Sí? Entonces, ante eso, es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es tan importante, y yo, aprovechando que lo hemos recordado a tu padre, y yo que siempre rescato de otro gran estadista argentino, don Arturo Frondizi, cuando él esboza la teoría desarrollista, ¿qué dice? Que el capital privado y la libre empresa compitan en todo lo posible en la industria pesada a donde pueden competir. En el otro lado tiene que estar el Estado, que es el otro eje del desarrollo. Y eso es el verdadero desarrollo nacional. Es el desarrollo. Eso es el desarrollismo. Y eso, yo diría que los años que han pasado de que Frondizi dejó de ser presidente, cada día tiene más vigencia. Es increíble, pero el pensamiento, tanto de Arturo Frondizi como de Rogelio Frigerio en ese sentido, es prácticamente irrefutable en países como estos y en provincias como esta. Si no, Carlos, no se entiende por qué se hizo el Guaytiquina, porque teníamos un proyecto nacional de país. Tenemos uno de los actos de soberanía más importantes que tiene la República Argentina, tenemos el privilegio de tenerlo en Salta. El Guaytiquina se concibió como un acto de reafirmación de la soberanía nacional y además de eso, como un acto de desarrollo, como una salida al Pacífico. Esa fue la visión que tuvo el Guaytiquina en su momento. Claro, y yo pregunto, el Guaytiquina en estos momentos es algo reconocido a nivel nacional, a nivel mundial. Así es. Decime, ¿no es una vergüenza que tengas que estar saliendo el tren de San Antonio de los Cobres hace 20 kilómetros y llegar al Guaytiquina? Porque las vías de abajo no resisten que pase un tren. ¿Qué cuesta llamar al capital privado? Muchachos, vengan, inviertan y tengan ustedes. El tema trenes, ahí vamos, podríamos dialogar horas y días con eso, pero el tema tren, conceptualmente, el tren es sinónimo de desarrollo nacional. Todos los países del mundo que se han desarrollado con tren. Y nosotros fuimos el cuarto país con máxima cantidad en la extensión de vías férreas en el mundo. En el mundo. Eso fue la Argentina. Sí. Es un vehículo de desarrollo imponente, desarrolla pueblos, desarrolla la economía, favorece la producción. Entonces, pero desgraciadamente cuando se discuten plataformas electorales, cuando se discuten distintas cosas, ¿qué es lo que no se discute? Propuestas, y qué es de lo que está huérfana y acéfala la Argentina desde hace mucho tiempo que perdimos, cuando dicen que perdimos la brújula y nos ponemos muy en tangueros nostálgicos. Yo digo, nos falta una sola cosa y vamos a recuperar la alegría. Volvamos a tener un proyecto nacional de país. No lo hay.
Claro, no lo hacen. No lo hay. Y además ya no hay más doctrinas de los distintos partidos. Exactamente. ¿Qué estamos votando nosotros ahora? ¿O qué discutimos? Persona, ¿o qué discutimos? En una campaña electoral. Claro. ¿Qué yo me pregunto, de todos estos chicos que están ahí en el Partido yo fui integrante del Partido Justicialista durante 30 años, 4 meses ya renuncié. No acepto que esté gente que de peronista no tiene nada, o de justicialista, mejor dicho. Porque el justicialismo, no nos olvidemos, que el general Perón, cerrando el Congreso de Filosofía en Mendoza en el año 1945, allí es donde hace su primer sello de la comunidad organizada, ¿no es cierto? Y yo le preguntaría a cualquier muchacho o joven que esté en estos momentos ahí, che, ¿me podrías decir vos quién fue el general Perón y qué hizo y de dónde vino? Si yo le pregunto quién fue Ramírez, ni idea de quién fue Ramírez, el general Ramírez. ¿Quién fue Farrell? Menos. ¿Quién fue Farrell? Menos. Entonces, vos decís, y vamos a los radicales, yo veo que los radicales son 4 o 5 gatos locos y se viven peleando, y hemos tenido, para mí, un presidente de lujo que fue Raúl Ricardo Alfonsín. Por supuesto. ¿Has visto? Entonces yo digo esto. ¿Vos crees que tenés fe, Abel, en que algún día podremos revertir esta situación? Y yo creo que hay que tener fe y hay que trabajar para la fe también, las dos cosas. Me parece que hay que... Como dicen, a Dios rogando y al mazo dando. Así, y hay que ser un removedor de conciencias también, porque en la medida que no profundicemos y no veamos lo que fue el pensamiento nacional argentino, tenemos héroes muertos en Malvinas, tenemos una asignatura pendiente con la recuperación de Malvinas, tenemos uno de los países, a mi modo de ver, con un potencial extraordinario en el mundo, empezando por reservorio de agua dulce. Tenemos todas las condiciones para ser un gran país y es como que al pueblo argentino le falta ese despertar definitivo y apuntar de tener un proyecto nacional sin ir a mirar tan lejos, ¿no? Brasil, más allá de cualquiera sea su signo político, tiene un proyecto nacional. Sí. Chile lo tiene, Colombia lo tiene, Sí. Estados Unidos desde luego lo tiene. Entonces hay varios, con Estados Unidos yo en lo que disiento es que nosotros tenemos proyecto nacional y ellos tienen un proyecto imperialista. Imperialista. ¿No? Sí. Ahora, dentro de lo que son proyectos nacionales del país, cuando la Argentina los tuvo un proyecto petroquímico, tuvo un proyecto siderúrgico y fíjate hasta dónde llegamos. ¿Y el Pulqui dónde se lo creo? Acá en Córdoba. Y una forma más moderna, algo que me contaban una vuelta que yo me quería morir. La fábrica Embraer de aviones en Brasil, Sí. todo lo que es el diseño Embraer es de origen argentino. ¿Ah, sí? Claro. Y nosotros vendimos todo eso. O sea, lo que era el área material de Córdoba y la fábrica militar de aviones, el Pulqui, el Pampa, el Pucará, todos esos aviones que tuvimos nosotros, teníamos simuladores de vuelo, teníamos una de las mejores escuelas de aviación del mundo. Claro, bueno, y quedó demostrado en Malvinas. Entonces que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, Claro. con actos heroicos, que bueno, todas esas cuestiones que despiertan el alma nacional. El otro día estaba muy emocionado, más allá que yo soy futbolero de alma, vi como una pequeña llamita cuando vi esa multitud en la calle, más allá de la celebración del fútbol, pero cuando estamos hablando del buen comportamiento y que el pueblo está por encima de los dirigentes, es como que esa marea humana que había ahí el día de ese festejo me despertó alguna esperanza de que por ahí este país, cuando se propone unirse, sale de esa excepción que marcaba Borges, que cuando le preguntaban qué eran los argentinos, decían, somos una suma de individualidades. Yo me quedo con la de Mandela, que es un país, un equipo, ¿no? Claro. Eso es lo que es un país, o debe serlo. Sí, así es. Bueno, el tiempo es tirano, doctor. Así es. Y se nos acabó el programa, pero
Muchas gracias por haber venido. Al contrario, ha sido un gusto. Qué lindo programa, al menos yo me encantó el programa, no sé si a ti te habrá encantado. Mucho, y por lo que veo, y nos acordamos a mucha gente que nos comprende los afectos. que nos compran. Sí. Así que espero que para antes de las... Al final las elecciones quedaron para el 14 de El mayo, 14 de mayo. aquí en Salta, ¿no? En Salta, Bueno, exactamente. yo espero que para antes del 14 de mayo llamarte y ya cuando estés en la gran puja, en la gran lucha para poder llegar a la Intendencia, entrevistarte nuevamente y que des a conocer bien todos los planes, bien todo, y hacia dónde irías y cómo serían las cosas. Espero que así sea. Así que desde ya, muchas gracias. Y bueno, para nuestros oyentes, escuchas, a mí no me gusta decir televidente, porque decir dos cosas lo mismo para mí, ¿no? Espero que, si Dios quiere, el jueves que viene nos podamos encontrar. Buenas tardes y muchas gracias.